Listo. Vamos a ver entonces el día de hoy el capítulo de razones trigonométricas de ángulos de cualquier medida, y es lo que corresponde a ángulos en posición normal, reducción al primer cuadrante y circunferencia trigonométrica. Empecemos. Vamos a iniciar con esta pregunta que es de examen de admisión San Marcos pasado del 24.1, donde nos hablan de las longitudes de un terreno rectangular que están dadas por dos razones trigonométricas. Una va a ser seno de menos alfa por 30 raíz cuadrada de 8 y la otra 60 coseno de menos beta, donde alfa y beta son ángulos coterminales, como se muestra en la figura. Y además se cumple todo lo que estás viendo ahí en pizarra. Ya. A ver, en primer lugar, recordemos qué cosas son ángulos coterminales. A ver, vamos a recordar por acá rápidamente. Ángulos coterminales. Los ángulos coterminales son ángulos que tienen mismo lado inicial, mismo lado final y mismo vértice. Es decir, son ángulos que van a compartir las mismas características. Por acá tenemos un rayo, por aquí tenemos otro rayo, y hay dos ángulos trigonométricos que se han generado. Aquí tenemos un ángulo trigonométrico de medida alfa, y aquí tenemos un ángulo trigonométrico de medida beta. ¿Qué es lo que tienen en común estos dos ángulos trigonométricos? Pues realmente todo. Tienen mismo lado inicial, tienen mismo lado final, tienen mismo vértice. Y a eso nosotros le llamamos ángulos coterminales. Los ángulos coterminales cumplen dos propiedades. La primera propiedad que cumplen los coterminales es que la diferencia de sus medidas siempre da múltiplo de 360 menos el cero. Para todo K que pertenece a los enteros menos el cero. La diferencia de las medidas de dos ángulos coterminales siempre da múltiplo de 360 menos el cero. ¿Y por qué el cero es el único múltiplo de 360 que no pueden restar? Porque si restaran cero sería el mismo ángulo. Y un ángulo no es coterminal con sí mismo, sino es coterminal con alguien más. Entonces eso es lo primero que yo tengo que tener en cuenta. La diferencia de las medidas siempre me va a dar un múltiplo de 360. Y otra propiedad que cumplen los coterminales es que sus razones trigonométricas son las mismas. Como tienen el mismo lado final, cuando tú los dibujes en posición normal en el plano cartesiano, van a tener exactamente las mismas razones trigonométricas. Y estas son las dos propiedades que cumplen los ángulos coterminales. Es más, a partir de estas dos propiedades viene una conclusión muy importante que vamos a utilizar en este ejercicio que vino en Admisión San Marcos. Nosotros ya sabemos que las razones trigonométricas de alfa van a ser iguales a las razones trigonométricas de beta. Por la condición de ser coterminales van a tener las mismas razones trigonométricas. Pero ¿y qué te parece si en lugar de alfa coloco el valor que tenemos de la primera propiedad? En lugar de dejarlo como alfa, ese alfa lo puedo cambiar por la primera propiedad. Ese alfa sería múltiplo de 360 más beta. Lo que estoy haciendo es este beta lo estoy pasando a sumar y estoy creando un equivalente para el alfa, donde ese alfa sería múltiplo de 360 más beta. Y esto va a tener que ser igual a la razón trigonométrica de beta. Y entonces aquí aparece un dato muy importante.
¿Qué cosa yo puedo concluir de este dato? De este dato yo puedo concluir que cuando tú a un ángulo le agregas o le quitas múltiplos de 360, que también pueden ser múltiplos de 2pi, que es su equivalente en radianes, la razón trigonométrica no se altera. Esa es la conclusión a la cual yo puedo llegar de esta igualdad. Tú le puedes agregar una cantidad de vueltas, le puedes quitar una cantidad de vueltas al ángulo y la razón trigonométrica no cambia. Y eso entonces nos lleva a la siguiente conclusión. Este valor que nos pone el ejercicio es simplemente el coseno de alfa, porque este 4pi es una cantidad de vueltas. Ese 4pi son 2 vueltas. Y la conclusión a la que hemos llegado dice que no importa si tú le agregas o le quitas vueltas a un ángulo, la razón va a seguir siendo la misma. Entonces eso sería simplemente el coseno de alfa. Y lo mismo al otro lado, ¿no? Ese coseno de 20pi más beta es simplemente el coseno de beta, porque ese 20pi es otra vez una cantidad de vueltas, es un múltiplo de 2pi. Entonces es como si yo eliminara esto, lo quito y la razón sigue siendo exactamente la misma. Entonces, realmente, ¿cuáles son los datos? Los datos son que el coseno de alfa vale 2 entre p y que el coseno de beta vale p sobre 18. Esos dos son realmente los datos de este primer ejercicio. Ya luego de haberle quitado esa cantidad de vueltas que le habían agregado a los ángulos, ¿no? 4pi y 20pi. Ahora, partiendo de que los ángulos son coterminales, de que alfa y beta son coterminales, entonces la segunda propiedad nos dice que sus razones trigonométricas son iguales. El coseno de alfa, que es 2 entre p, tiene que ser igual al coseno de beta, que es p sobre 18. Multiplicamos en aspa y tendríamos que p cuadrado es igual a 36, de donde p podría ser más menos 6. Profe, ¿y con cuál me quedo? ¿Con más 6 o con menos 6? Por el cuadrante en el cual termina el lado final de estos dos ángulos coterminales, que es el cuarto cuadrante, vamos a tener que quedarnos con el 6, porque el coseno tiene que salir positivo. En el cuarto cuadrante el coseno es positivo. Y entonces ya sabemos qué valor considerar. Y ese valor lo podemos usar para cualquiera de ellos. Por ejemplo, para alfa. El coseno de alfa es 2 entre p. Ya no, porque ya sé que p vale 6. 2 entre 6, el coseno de alfa vale 1/3. Y si el coseno de alfa vale 1/3, entonces, teniendo en cuenta que el coseno es abscisa sobre radio vector, la abscisa sería 1, el radio vector sería 3, y por Pitágoras la ordenada sería menos raíz cuadrada de 8. Profe, lo de raíz cuadrada de 8 lo entiendo porque sale por Pitágoras, pero ¿y el menos? ¿Por qué menos? Lo que pasa es que ya hemos dicho que estamos en el cuarto cuadrante, y en el cuarto cuadrante el X es positivo y el Y negativo. Por eso es que la ordenada tiene que ser negativa. Es muy importante que hayamos identificado que estos son dos ángulos canónicos pertenecientes al cuarto cuadrante. Y ahora sí ya podemos reemplazar en lo que nos pide. Vamos a ponerle dimensión 1 y dimensión 2 a los lados del rectángulo. La dimensión 1 sería 30 raíz cuadrada de 8 por el seno de menos alfa. Ya, esta es otra teoría que hay que recordar en este problema. Hay bastantes cositas interesantes por recordar. Lo que vamos a recordar ahora es lo que corresponde a ángulos negativos. ¿Qué pasa cuando en el argumento hay un menos? Cuando en el argumento hay un menos, el trato que se le dé a ese menos va a depender de la razón trigonométrica. No todas las razones trigonométricas tratan de la misma forma a ese menos.
Secante de menos alfa, cosecante de menos alfa. De las 6 razones trigonométricas, solamente 2 pueden deshacerse de ese menos, que son el coseno y la secante, que son funciones pares, tienen dominio simétrico respecto al origen. Solo coseno y secante pueden deshacerse de ese menos. Lo que significa que si tú tienes coseno de menos 70, eso es coseno de 70. Si tienes secante de menos 10, eso es secante de 10. Coseno y secante pueden hacer eso. Pero las otras 4 razones, seno, tangente, cotangente y cosecante, mantienen el menos. El menos persiste, pero ya no en la misma posición. El menos ahora se coloca afuera. El menos se coloca en la parte externa. Ahí se coloca el menos. Listo. Y eso es lo que va a ocurrir con los ángulos negativos. Entonces, en la primera dimensión de nuestro terreno que tiene forma de rectángulo, teníamos 30 raíz cuadrada de 8 por el seno de menos alfa, que por lo que acabamos de explicar se convertiría en menos seno de alfa. Y reemplazamos. Esto sería menos 30 raíz cuadrada de 8 por el seno de alfa. El seno es ordenada sobre el radio vector. La ordenada es menos raíz cuadrada de 8 y el radio vector es 3. Esto estaría saliendo 80. Una dimensión es 80 metros. Para la otra dimensión dice que tenemos 60 por coseno de menos beta. Pero el coseno de menos beta es lo mismo que el coseno de beta. Esto se estaría convirtiendo en 60 por el coseno de alfa, porque el coseno de beta es lo mismo que el coseno de alfa, ya que son coterminales. Y el coseno ya sabemos que vale 1/3. De tal forma que 20 metros sería la otra dimensión. Ya tenemos las dos dimensiones del terreno y la otra es 20. ¿Qué nos piden? El área del terreno. Bueno, el área sería el producto de las dos dimensiones y el producto de las dos dimensiones sería 1600 metros cuadrados. Y ahí acaba este primer ejercicio donde hemos recordado bastantes cositas de coterminales y de reducción al primer cuadrante. ¿Alguna preguntita aquí? Muy bien. Avanzamos entonces. A ver, en el problema número 2 nos están diciendo que el pH de una reacción química en condiciones normales está dada por la siguiente expresión. Si se considera que tangente de 58 es igual a 8/5, calcule el valor de K. Ya, aquí lo que vamos a tener que hacer es aplicar reducción al primer cuadrante. Nuestras reglas de reducción al primer cuadrante. Todo ángulo que esté entre 0 y 360, que son estos ángulos que nos han puesto para acá, nos han puesto valor absoluto de la tangente de 148 más la tangente de 328. Todo ángulo que esté entre 0 y 360 tiene un proceso de reducción. Y el primer paso es descomponer el ángulo. El primer paso es separar el ángulo y volverlo un ángulo compuesto. Pero no cualquier forma que se me ocurra. No voy a decir, ah, ya, profe, entonces ese 148 hay que separarlo como 147 más 1. No, sino que por cuadrante voy a tener yo simplemente dos opciones, ya que es obligatorio que en la descomposición del ángulo yo use un cuadrantal.
Entonces, con la condición de que yo use un cuadrantal al descomponer el ángulo, podemos ver que realmente por cuadrante solo hay dos opciones. En el cuadrante 2, por ejemplo, yo podría descomponer al ángulo como 90 más algo o como 180 menos algo. En el cuadrante 3 yo podría descomponerlo como 180 más algo o como 270 menos algo. En el cuadrante 4 podría ser 270 más algo o 360 menos algo. Entonces, por cuadrante solamente hay dos opciones y yo tengo que escoger cualquiera de ellas. Sin embargo, siempre es conveniente trabajar a la par con el dato y el dato me sugiere que trabaje con 58. Entonces, toda la descomposición que voy a hacer para mis ángulos, voy a tratar que sea con 58, con la intención de luego poder usar el dato, de tal forma que ese 148 se puede descomponer como 90 más 58. Y el 328 se puede descomponer como 270 más 58. Ahí está. Estas descomposiciones han sido pensadas en poder trabajar luego con el dato. Una vez que ya está hecha la descomposición, hay una regla de reducción. Y esta regla de reducción dice así: si al descomponer el ángulo usaste 90 o 270, la igualdad se va a dar, pero con la corrazón. La igualdad se va a dar con la corrazón del ángulo agudo. Mientras que si al descomponer el ángulo usaste 180 o 360, la igualdad se da con la misma razón. Entonces, va a depender de qué cuadrantal hayamos usado al momento de descomponer el ángulo. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos a 90 y 270. Y la regla de reducción dice que cuando se usa 90 y 270, la igualdad se da pero con la corrazón. Es decir, esta tangente va a tener que ser igual a la cotangente del ángulo agudo 58. Y lo mismo al otro lado. Ese 270 hace que la igualdad entre la tangente se dé con la cotangente de tu ángulo agudo, que es 58. Sin embargo, ahí el proceso de reducción aún no está completo. ¿Por qué? Porque falta todavía ponerle un signo. Y esto se debe principalmente a que cuando tú aquí haces la igualdad, el lado derecho siempre va a ser positivo. ¿Por qué el lado derecho siempre va a ser positivo? Porque se supone que yo estoy expresando la reducción en términos de un agudo. Como yo estoy expresando la reducción en términos de un agudo, entonces el lado derecho siempre va a ser positivo. Pero el lado izquierdo no. El lado izquierdo va a depender de cómo sea la medida de este ángulo. A veces va a salir positivo, donde la igualdad ya se está dando, pero a veces va a salir negativo. Y cuando salga negativo, me va a tocar a mí agregarle un menos para que menos por más se haga menos y realmente los valores sean iguales. Entonces, por eso es que hacemos ese análisis final para poder colocarle un signo. Ya, entonces yo digo así, ¿no? A ver, 148 está en el segundo cuadrante, donde la tangente es negativa. 58 es agudo, siempre va a ser positivo. No son iguales todavía. Todavía no son iguales. Va a ser necesario que yo intervenga y le ponga un menos. Listo. Ahí recién termina mi reducción. Vamos a la derecha. 328 está en el cuadrante 4, donde la tangente es negativa. 58 es agudo, todas sus razones son positivas. Todavía no son iguales. Uno es negativo y el otro es positivo. Va a ser necesario que yo intervenga y le coloque un menos. Y recién ahí ya está bien reducido, ¿no? Claro que al final el valor absoluto lo arregla todo, ¿no? Pero igual
yo ya tengo que estar realizando reducciones de forma completa y correcta. Acá sumarían menos 2 veces cotangente de 58, pero el valor absoluto lo vuelve positivo. Y reemplazamos. Si la tangente de 58 es 8 quintos, pues la cotangente será al revés. 5 octavos. Mitad, mitad, y ahí acaba el ejercicio. 5 cuartos. Y esta es la pregunta que vino en el 2024. ¿Alguna preguntita aquí? Listo, muy bien. Gracias. Avanzamos. A ver, dice así. Examen de admisión del año 2017-1. Sea teta un ángulo en posición normal y Q un punto del lado final del ángulo teta. Calcula el valor de 2 coseno de teta menos 3 seno de menos teta. A ver, recordemos rápidamente a lo que es un ángulo canónico, también llamado ángulo en posición normal o inclusive también llamado ángulo estándar o en posición estándar. Recordemos que un ángulo trigonométrico en posición normal es un ángulo cuyo lado inicial coincide con el semieje X positivo. Su lado inicial coincide con el semieje X positivo y su vértice es el origen de las coordenadas. Este de aquí es un ángulo canónico. Como puedes ver, su lado inicial, de donde empieza la rotación, coincide con el semieje X positivo. Y además su vértice, que es el punto de giro, está ubicado en el origen de las coordenadas. Una vez que tú ya sabes reconocer a un ángulo canónico, el siguiente paso sería ¿y cómo calculo sus razones? La respuesta es que para calcular las razones trigonométricas de un ángulo canónico, lo que necesitas es un punto, pero no cualquier punto. Necesitas un punto que pase por su lado final. Por eso es que el problema aquí especifica bien claro. Si no hubiera colocado esto, entonces realmente el problema hubiera estado mal propuesto, porque no es cualquier punto el que yo voy a usar para calcular razones. Tiene que ser un punto, pero un punto que pase por el lado final. Si ese punto pasa por el lado final, entonces califica y lo que yo tendría que extraerle es su abscisa, su ordenada y su radio vector. Y si te faltara alguno de los tres, se calcula con la relación que hay entre abscisa ordenada y radio vector, que fue así como resolví el problema número 1. En el problema número 1 teníamos abscisa, teníamos radio vector, pero no había ordenada y tuvimos que aplicar Pitágoras. Y luego las razones son simplemente definición. El seno, por definición, ordenada sobre radio vector. El coseno, por definición, abscisa sobre radio vector. La tangente, ordenada sobre abscisa. La cotangente, abscisa sobre ordenada. La secante, radio vector sobre abscisa. Y la cosecante, radio vector sobre ordenada. Y ahí están nuestras 6 razones trigonométricas. Cada una de ellas simplemente se obtiene por definición. Ya, entonces, en este ejercicio nosotros ya tenemos el punto, inclusive ya está confirmado que pasa por el lado final. Entonces solamente hay que extraer los elementos. Esta sería la abscisa, esta sería la ordenada, y usando el teorema de Pitágoras, el radiovector te va a salir 10.
Y con eso ya podemos reemplazar. A ver, ¿qué nos piden? Nos piden 2 coseno de teta más 3 seno de teta. Profe, ¿cuál más 3 seno de teta? Ah, es que esto ya lo explicamos en el ejercicio 1. En el problema 1 dijimos que cuando en el argumento de un seno haya un menos, este menos va a tener que salir. Y cuando ese menos salga, menos por menos se va a hacer más. Y entonces es por eso que esto es lo que nos pide el ejercicio. Y ya luego solo es definición. El coseno, abscisa menos 8 entre radiovector 10. El seno, ordenada menos 6 entre radiovector 10. A ver, arriba sumarían menos 16 con menos 18, menos 28, ¿no? Menos 16 con menos, no, menos 34 que estoy hablando, estoy volando. Ya. Sobre 10. Y ahí sacamos mitad. Y ahí tenemos nuestra respuesta. Y listo. Muy bien. A ver, acá hay una pregunta. Dice, ¿por qué el ángulo B lo pasa por debajo? No, este es un ejemplo, ¿ah? Esta figura de aquí es solamente un ejemplo. No tiene nada que ver con el ejercicio. La he utilizado para poder explicar todo esto que es teoría. Es un recuento de la teoría. No tiene nada que ver con el problema número 3. Es más, no hay forma de dibujar el problema 3. El problema 3, a lo mucho se puede hacer esto. Si tú quisieras graficar el problema 3, lo único que puedes hacer es poner el punto, que es el punto Q. El punto es menos 8 punto y coma menos 6, que es un punto del tercer cuadrante. Este de aquí sería su lado final, y eso es todo lo que puedo hacer. Profe, ¿pero puede dibujar el ángulo? No puedo dibujar el ángulo. No tengo suficiente información para dibujar el ángulo. No me dicen si es positivo, no me dicen si es negativo, no me dicen si pasó una vuelta, no me dicen nada, solamente me dicen que es un ángulo canónico que termina en este lado final. Y eso es suficiente para resolver el problema. Suficiente saber que aquí termina el ángulo canónico para simplemente usar el punto. Si alguien te dice, oye, este es el ángulo, pues te está engañando, ¿no? Porque ¿cómo va a ser ese el ángulo? ¿Con qué información puedo saber yo que, y por qué no podría ser este de acá? ¿O por qué no podría ser este de acá? Entonces hay infinidad de posibilidades. Lo único que puedo hacer es saber que ese es su lado final y con eso sale el ejercicio. Nada más. Muy bien. No, no cambia en nada. La respuesta sigue siendo menos 17 quintos. Lo único que no se puede hacerle el dibujo. Es lo único. Muy bien. Siguiente. A ver, dice. De la figura calcula el valor de coseno de alfa más coseno de beta. Ya. Coseno de alfa más coseno de beta. Entre coseno de alfa y coseno de beta, el coseno de alfa ya está, el de alfa. Por ahora el de alfa ya está. Profe, ¿cómo que el de alfa ya está? Claro, el de alfa ya está porque alfa, como puedes ver, es un ángulo canónico. Como puedes ver, como puedes ver, alfa es un ángulo canónico. Y cuando tú tienes un ángulo canónico, un ángulo en posición normal, lo único que necesitas es un punto que pase por su lado final. Y ese puntito cumple la condición, pasa por su lado final.
Esta sería tu abscisa, esta sería tu ordenada, y el radiovector por Pitágoras sale 25. Ahí está. Entonces, simplemente vamos a aplicar definición. Si el problema te pide el coseno de alfa, el coseno de alfa por definición es abscisa entre radiovector. La abscisa es menos 24 y el radiovector es 25. Y ya está el coseno de alfa. Ahora, a ver, un ratito. Voy a conectar esto de acá. ¿Dónde está su cargador? Acá está. Ya está. Entonces, ese coseno de alfa ya quedó. Ese coseno de alfa vale menos 24 sobre 25. Ahora vamos por el coseno de beta. Como puedes ver, a beta no le han puesto flecha. Y cuando beta no tiene flecha, podemos animarnos a colocarle el sentido antihorario. Es simplemente un ángulo positivo. Y como tal, es un ángulo en antihorario. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ya es un aspecto, podríamos decir, convencional. Si el ángulo no tiene dirección, por ejemplo, te ponen a ti ese ángulo, es prácticamente un ángulo positivo y por ser positivo se le asocia el sentido antihorario. Pero quiero que notes algo importante de beta. Beta, si bien es cierto, es un ángulo positivo porque está en antihorario, también es un ángulo agudo. Mira su medida no sobrepasa los 90 grados. Este beta es un ángulo agudo. Y si beta es un ángulo agudo, sus razones trigonométricas no necesitan calcularse en el plano cartesiano. Para un ángulo agudo, sus razones trigonométricas se pueden calcular en el triángulo rectángulo. Simplemente ciérrale su triángulo rectángulo y eso es todo. Le cierras el triángulo rectángulo y utilizas estas medidas de aquí porque estas medidas van a ser las mismas arriba por la congruencia de triángulos, lo que significa que esta abscisa va a ser 24 y esta ordenada va a ser 7. Las medidas de aquí yo las puedo llevar hacia arriba. Ahí está. Y por Pitágoras la hipotenusa sería 25. Y ese coseno de beta se va a calcular simplemente por definición. Cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente es 7 y la hipotenusa es 25. 7 sobre 25. Y ya tenemos el coseno de beta. Con eso simplemente sumamos. Sumamos las dos cantidades que nos pide el ejercicio y con eso coseno de alfa más coseno de beta sería menos 17 sobre 25. Y ahí acaba esta pregunta del examen de admisión San Marcos. Entonces, con esto, ¿qué te quiero dar a entender? Que si tú en tu examen de admisión encuentras un ángulo agudo en un plano cartesiano, esos ángulos agudos en el plano cartesiano, suficiente con que tú le cierres el 90 y los trates como lo que son, agudos, y los trabajes en su triángulo rectángulo, y las razones ya sabes que son con cateto adyacente, opuesto e hipotenusa. Y ya está, y ese es todo el ejercicio. No sé si hay alguna preguntita aquí. A ver, vamos a ver. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Muy bien. ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Vamos con la 5.
A ver, en el problema 5 dice, en la figura se muestra una vista lateral de una grúa telescópica que transforma una plataforma que transporta una plataforma con trabajadores de construcción hacia un edificio. Si tangente de alfa es igual a -8/15 y AO es igual a 6,8, calcule la altura del edificio. Ya. Como puedes ver, ese es un ángulo canónico, porque aquí en la figura yo veo que el lado inicial de este ángulo está en el X positivo y también veo que su vértice está en el origen de las coordenadas. Entonces alfa es un ángulo canónico. Como alfa es un ángulo canónico, su tangente sale por definición. La tangente es ordenada entre abscisa. Y según dato del ejercicio, esto va a ser -8/15. Y aquí podemos hacer una simple comparación, muchachos. Hacemos una simple comparación y de ahí va a salir tanto X como Y como R. El valor de X sería -15K, agregándole la constante correspondiente. El valor de Y sería 8K. Y el valor de R por el teorema de Pitágoras sería 17K. Profe, ¿y cómo sabe que el menos es del X? ¿Cómo sabe que el menos no es del Y? Lo sé por la ubicación del punto, muchachos. Este puntito que pasa por el lado final de mi ángulo canónico es un punto que se ubica en el cuadrante 2. Y en el cuadrante 2, quien lleva la carga del menos es el X. El Y es positivo en el cuadrante 2. Y entonces esa es la razón por la cual yo sé que ese menos le corresponde al X y no al Y. Ya, entonces ya sabemos cuáles son las componentes del punto A. Para ese punto A, ya sabemos que su abscisa es -8K, no, miento, -15K. Y ya sabemos que su ordenada es 8K. Y también sabemos que su radiovector es 17K. Pero ese radiovector 17K coincide con una longitud que el problema nos está dando, que dice que es 6,8 metros. Y de ahí sale el valor de la constante. El valor de la constante sería, a ver, 0,4, si no me equivoco, ¿no? El valor de la constante sería 0,4. Y si el valor de la constante es 0,4, con eso nosotros vamos a tener la ordenada. La ordenada de ese punto A sería todo esto. Lo ponemos de azul. Todo esto de aquí sería la ordenada del punto A. Todo esto. Esa sería su ordenada. Solamente hasta ahí, al ras del eje de las abscisas. Y esa ordenada, tú puedes ver aquí que es 8K, pero ya sabemos que K vale 0,4. 8 por 0,4 sería 3,2. Como a ti te piden la la altura del edificio va a ser la suma de tres cantidades. Va a ser 1,9 más 3,2 más 2,4. La suma de esas tres cantidades te va a dar la altura del edificio. 1,9 más 3,2 más 2,4. A ver, esto saldría 7,5, ¿no? Y listo. Esa sería la altura del edificio. No sé si tienen alguna preguntita aquí. En la 10, a ver, vamos a saltar a la 10.
A ver, en el problema número 10 vamos a utilizar las reglas, perdón, ¿cómo se llama? La forma general de los ángulos cuadrantales. Como quien hablamos un poco de los ángulos cuadrantales son ángulos cuyo lado final coincide con alguno de los cuatro semiejes del plano cartesiano. Por ejemplo, este de aquí es un ángulo cuadrantal porque como puedes ver, su lado final coincide con el semieje Y positivo. Este es otro cuadrantal. Su lado final coincide con el semieje X negativo. Este es otro ángulo cuadrantal. Y así todos los ángulos canónicos cuyo lado final sea algún semieje del plano, va a ser un ángulo cuadrantal. Y justamente por su condición de terminar en un semieje, la medida de estos ángulos siempre va a ser múltiplo de 90, porque los semiejes se distancian justamente un ángulo de 90 grados. Entonces, para que un ángulo sea cuadrantal, una forma fácil de identificarlo es porque su medida es múltiplo de 90. ¿Quiénes serían cuadrantales? El 0, 90, 180, 270, 360, 450, todos estos ángulos son cuadrantales. En radianes también los podemos dar, sería 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Y ahí viene una pregunta para ustedes. Pregunta, pi medios, por ejemplo, ¿será el único cuadrantal cuyo lado final sea el semieje Y positivo? ¿Solo pi medios terminará en el Y positivo? No, ¿cierto? Hay un montón de cuadrantales, infinitos cuadrantales que terminan en esta misma posición y todos van a ser coterminales de pi medios. Si tú ahora le agregas una vuelta, le agregas 2pi, 5 pi medios también termina en esta posición. Le agregas otra vuelta, 2pi, 9 pi medios también. Y así van a haber infinitos cuadrantales que terminen en cada uno de los semiejes. Entonces, una opción sería generalizar todo esto. Y a eso se le llama formas generales de los ángulos cuadrantales. Vamos a ver entonces esas formas generales. Por ejemplo, ¿cuál es la forma general de todos los cuadrantales que terminan en el semieje X positivo? Todos los cuadrantales que terminan en el semieje X positivo son de la forma 2K por pi o 2pi por K. Los cuadrantales que terminan aquí en el semieje Y positivo son de la forma 4K más 1 por pi medios. Los cuadrantales que terminan aquí a la izquierda son de la forma 2K más 1 por pi. Y los cuadrantales que terminan en este último semieje son de la forma 4K más 3 por pi medios. Y esto va a ser cierto para todo K que pertenece a los enteros. Para todo K que pertenece a los enteros, esto es cierto. Profe, ¿y qué tiene que ver esto con lo que vamos a desarrollar en la número 10? Lo que pasa es que a veces te colocan reducciones con cuadrantales que ya son muy grandes. Por ejemplo, imagínate que te ponen el seno de 173 pi medios más x y te piden que tú esto lo reduzcas al primer cuadrante. Y tú dices, oye, pero el profe no me enseñó con esto. El profe solamente me enseñó con 90, 180, 270, 360, pero no me enseñó con estos cuadrantales tan grandes. Entonces, fácil, puedes hacer esto. 173 pi medios es múltiplo de 4 más 1 pi medios. Como 173 es 172 más 1 y 172 es múltiplo de 4, entonces lo que tienes aquí es múltiplo de 4 más 1 por pi medios. Y múltiplo de 4 más 1 por pi medios está aquí arriba, en la misma posición que el 90.
Entonces yo sin ningún problema puedo cambiar esto por 90 y continúo con mi reducción tal cual aprendí hace unos momentos, o recordé más que todo. Ya, entonces vamos a reconstruir nuestra expresión m, pero ya con cuadrantales más pequeñitos. A ver, 5 pi medios. 5 pi medios es múltiplo de 4 más 1. Es la misma posición que 90. Ese es un tangente de 90 más x. Siguiente. Seno de 7 pi medios. 7 es múltiplo de 4 más 3. Abajo. Si es múltiplo de 4 más 3, es la misma posición que 270. Entonces esto sería el seno de 270 menos x. Ahora viene 9 pi medios. 9 pi medios es múltiplo de 4 más 1. Arriba, en la misma posición de 90. Entonces esto va a ser la secante de 90 más x. A ver, abajo, 5 pi. Ese es múltiplo impar de pi. Múltiplo impar de pi está a la izquierda, la misma posición que 180. Ya, entonces este de acá es un coseno de 180 más alfa. 7 pi, múltiplo impar de pi, otra vez, 180 menos alfa. Ah, pero arriba X, abajo alfa, no, no tiene sentido. Tiene que ser todo X. De repente a eso se refería su compañero. Debe ser todo X. Ya. Y 9 pi también es múltiplo impar de pi. Esto sería la cotangente de pi más alfa. Sigo con alfa, de X. Ya. Ahora sí ya los cuadrantales son más chiquititos, así que ahora sí vamos a poder aplicar nuestra regla de reducción. Ya empezamos. Cuando es 90, la igualdad se da con la corrazón. Cotangente, pero de X. 90 más algo, segundo cuadrante, donde la tangente es negativa. Cuando se usa 270, 3 pi medios, la igualdad se da pero con la corrazón, coseno de X. 270 menos algo, tercer cuadrante, donde el seno es negativo. 90. Cuando se usa 90, la igualdad se da con la corrazón, que es la cosecante de X. 90 más algo segundo cuadrante, donde la secante es negativa. En la parte inferior, cuando es 180, la razón o la igualdad se da con la misma razón, coseno de X. Vamos a ver el signo. 180 más algo tercer cuadrante, donde el coseno es negativo. Cuando es 180, la igualdad se da con la misma razón cosecante de X, 180 menos algo segundo cuadrante, donde la cosecante es positiva. 180, la igualdad se da con la misma razón, sigue siendo cotangente de X, 180 más algo tercer cuadrante, donde la cotangente es positiva. Y empezamos a simplificar. A ver qué cosa podemos simplificar. Se va el coseno, se va la cotangente, se va la cosecante. Menos por menos más, menos entre menos más. Y todo esto sale 1. Entonces el problema dice que Rafael compra 1 kilogramo de cierto producto en el mercado. Si se sabe que cada kilogramo cuesta 5 soles, entonces 1 por 5, 5 soles fue lo que pagó Rafael. Pero sí, tenía corrección, abajo debe ser X, para que todo se limite. Muy bien, sí, perfecto. ¿Alguna preguntita aquí, muchachos? Muy bien.
Ya está, seguimos entonces. Nos habíamos quedado en las 6. A ver, ¿qué dice la 6? La 6 dice, en un partido de fútbol, un jugador lanza un pase con trayectoria rectilínea desde el punto P hacia el punto Q, tal como se muestra en la figura. Si se cumple que la distancia de P a Q es toda esa expresión, nos están pidiendo calcular P. Ya miren, inclusive para no pasar por todo el proceso de reducción, lo que podemos hacer es utilizar propiedades. En el capítulo de reducción hay una parte que se le llama ángulos relacionados. Y esa parte de ángulos relacionados dice lo siguiente. Si dos ángulos suman 180, los senos son iguales. Los cosenos son opuestos. Y las tangentes son opuestas también. Luego hay otra parte que dice también del mismo capítulo de ángulos relacionados, que si dos ángulos suman 360, los senos son opuestos. Los cosenos son iguales. Y las tangentes son opuestas. Y viene el último, que dice que si dos ángulos restan 180, los senos son opuestos. Los cosenos son opuestos. Y las tangentes son iguales. Y ahí está, ¿no? Esto es lo que ocurre para ángulos relacionados. Y yo puedo utilizar este bloque de propiedades para reducir la expresión de mucho más rápido. Tendríamos raíz cuadrada de 2 por el seno de 225. Esto es menos seno de 45. Profe, ¿cómo sabe? Restan 180. 225 y 45 restan 180. Estoy en la propiedad 3. Cuando dos ángulos restan 180, los senos son opuestos. Avanzo a 120. La tangente de 120 es menos tangente de 60. Profe, ¿por qué? Suman 180. 120 y 60 suman 180. Perdón. Cuando los ángulos suman 180, las tangentes son opuestas. Cosecante de 210 menos cosecante de 30. ¿Por qué, profe? Restan 180. 210 y 30 restan 180. Cuando los ángulos restan 180, las cosecantes son opuestas. Es el mismo comportamiento que el de los senos. Coseno de 300, coseno de 60. ¿Por qué? Porque suman 360. Cuando dos ángulos suman 360, los cosenos son iguales. Cotangente de 225, cotangente de 45. ¿Por qué? Restan 180. Cuando restan 180, las cotangentes y las tangentes son iguales. Secante de 330, secante de 30.
¿Por qué? Suman 360. Cuando dos ángulos suman 360, las secantes son iguales. Y así llegamos al último término, que ya no se va a trabajar con estas propiedades, sino que va a ser necesario que yo utilice un proceso distinto. Cuando el ángulo es mayor que una vuelta, el ángulo se divide. ¿Entre cuánto, profe? Entre 360. La intención de dividir el ángulo entre 360 es crearle un coterminal. Lo que realmente queremos hacer aquí es crearle un coterminal a 1740. Le queremos crear el menor coterminal positivo, de tal forma que por ser su coterminal, las razones serían iguales. Entonces divido, esto sería a 4, 1440, y de residuo quedaría 300. Lo que significa que el seno de 1740 es el seno de 300. Y el seno de 300, a su vez, es menos seno de 60. ¿Por qué? Porque suman 360. Cuando dos ángulos suman 360, los senos son opuestos. Y ya está todo listo para reemplazar. A ver, tendríamos raíz cuadrada de 2 por menos 1 sobre raíz cuadrada de 2 por menos raíz cuadrada de 3 por menos 2. Todo sobre coseno de 60, que es un medio, por cotangente de 45, que es 1, por la secante de 30, que es 2 sobre raíz cuadrada de 3, y por menos seno de 60, que es menos raíz cuadrada de 3 sobre 2. Se va, se va, menos por menos entre menos más, y esto estaría saliendo 4 raíz cuadrada de 3. Y listo. Ajá, muy bien, John, muy bien, Luciano. La clave sería la 4 raíz cuadrada de 3. ¿Se entendió? ¿Alguna preguntita? También hubiera sido válido que yo reduzca uno por uno, pero en un examen hay que buscar la forma más rápida, ¿no? La propiedad, con la propiedad sale inmediata la reducción. Ya listo. Seguimos entonces. A ver, ¿qué dice? Problema 7. CT. En la figura se tiene una placa circular sobre la cual se han trazado líneas de corte representados por los segmentos, ya, las cuales determinan una región poligonal
que está representada por la región sombreada. Si el radio de la placa es igual a 1, lo cual es condición de CT, muy importante que el radio sea 1 para que sea circunferencia trigonométrica, determine el área de la región poligonal. Ya, a ver, nos están pidiendo el área de esta región poligonal. Para ello, a ese arco teta le voy a trazar sus dos líneas trigonométricas, que son el seno y el coseno. La línea trigonométrica seno es el segmento dirigido que nace del pie de la proyección sobre el eje X hacia el extremo del arco. Y la línea coseno nace del pie de la proyección sobre el eje Y hacia el extremo del arco. Este de aquí sería el seno de teta y este de aquí sería el coseno de teta. Esas son sus dos líneas trigonométricas. Y las líneas trigonométricas son segmentos dirigidos. Son segmentos que no necesitan el signo. Yo ya sé por la dirección que tienen, qué signo tienen. Por ejemplo, ese seno, la flecha me indica que va hacia arriba, es un segmento positivo. Y ese coseno va a la izquierda, es un segmento negativo. Yo ya sé que es negativo y no necesito agregarle ningún menos. Pero aquí ocurre algo interesante. Me piden el área. Me piden el área de esta región triangular. Y si me piden el área, entonces ahí lo que necesito no es el segmento dirigido en sí, sino necesito su longitud, su módulo. Y por eso se aplica valor absoluto. Los segmentos pueden ser positivos, pueden ser negativos, pero si es área lo que voy a calcular, o es un segmento, la longitud de un segmento lo que voy a calcular, ahí sí lo que necesito es el módulo de ese segmento, su longitud, y se aplica valor absoluto. En el caso del seno, su valor absoluto te va a quedar igual, porque es un valor positivo. Pero en el caso del coseno, el valor absoluto no te va a quedar igual, el valor absoluto te va a quedar menos coseno. Y eso parte de la teoría de valor absoluto. La teoría de valor absoluto dice que valor absoluto de X queda X cuando el X es mayor que 0. Y queda menos X cuando el X es menor que 0. Y eso es lo que nosotros hemos aplicado acá. Como se lo aplicamos a un número positivo, quedó lo mismo. Y como le aplicamos aquí a un número negativo, quedó con menos. Y ahí está. Y ahora sí ya podemos seguir trabajando. Ahora sí ya tenemos los módulos de esas líneas trigonométricas. Entonces con eso, por ejemplo, ya podríamos encontrar el área de esta primera región triangular, que es el área de la región triangular DOE. El área de la región triangular DOE ya quedó. El área de la región triangular DOE ya quedó. Sería base por altura sobre 2. Su base es 1 porque es el radio de la CT. Toda esta base de aquí vale 1. Radio de la circunferencia trigonométrica. Y su altura hemos visto que es menos coseno de teta. Base por altura sobre 2. Ahora vamos con el área de la región triangular EBC. El área de la región triangular EBC también se va a calcular como el producto de la base por la altura entre 2. Para ello hay que tener en cuenta lo siguiente. Este triángulo que voy a pintar de marrón con este otro triángulo que también estoy pintando de marrón son congruentes. Esos dos triángulos son congruentes. Tienen la misma hipotenusa y tienen los mismos ángulos agudos. Esos dos triángulos son congruentes, por lo tanto van a tener las mismas dimensiones, lo que significa que este cateto también va a ser seno de teta y este otro cateto también va a ser menos coseno de teta. Son triángulos iguales, tienen las mismas longitudes.
Y con eso ya podemos calcular el área de la región triangular EBC. El área de la región triangular EBC sería base. ¿Cuánto vale su base? 1 más seno. Por altura, ¿cuánto vale su altura? Menos coseno. Base por altura sobre 2. Ahí está. Y como nosotros queremos el área de toda la región poligonal, lo que tendríamos que hacer con estas dos cantidades es sumarlas. Para encontrar el área de toda la región poligonal, sumamos. Ya, entonces si sumamos tendríamos menos 1/2 de seno de teta por coseno de teta. Y luego tendríamos menos coseno simplemente. Y ese sería el área total. Profe, ¿cómo sacó esa respuesta? Simplemente he distribuido. Nada más. He distribuido. He distribuido y he sumado porque las fracciones son homogéneas. Y con eso llegas a la respuesta final. A ver, no sé si tienen alguna consultita aquí en este ejercicio. Ajá, muy bien, John, muy bien, Luciano. ¿Alguna preguntita? Ala, ángulo, lado, ángulo. Si a él le pones X y a él le pones Y, por las paralelas aquí también vale y aquí también vale X. Y como el radio vector, o perdón, como el radio de la circunferencia vale 1, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, los dos triángulos son congruentes. Por lo tanto, si el triángulo de arriba tiene catetos que valen seno y menos coseno, el triángulo de abajo también tiene catetos que valen seno y menos coseno. Ajá. Perfecto. ¿Alguna otra preguntita por ahí, tal vez? Listo. Vamos a la 8. En el problema 8, dice, Leila sube a una silla de L metros de altura para poder alcanzar algunos libros encima de un estante. Y además se sabe que luego de subirse a la silla, la parte más alta de su cabeza quedó a nivel de la parte más alta del estante, como se muestra en la figura. Calcule el valor de h en metros si se cumple que, ya. Entonces, podemos ver que la estatura de Leila es 1,62, lo que significa que desde aquí hasta aquí hay 1,62. Para encontrar la altura del estante, faltaría agregar la altura de la silla. Aunque ahí en la figura se está empinando, ¿no? Habría que quitarle esa empinación para que realmente el problema esté bien propuesto, ¿no? Ahí pareciera que hay una longitud adicional. Habría que bajarle le bajamos los pies, ahorita le bajamos los pies. Listo, ahí está con tacos de color azul. Ya, entonces, ahora sí, vamos a considerar que lo único que falta es la altura de la silla, nada más. Y la altura de la silla es L.
Y para calcular el valor de L nos están dando toda una serie de datos. El primer dato dice que el coseno de beta es menos 2/3. Pero el coseno es abscisa sobre radio vector. Y entonces aquí ya podemos ir sacando datos. Primer dato, la abscisa es menos 2. Segundo dato, el radiovector es 3. Profe, ¿y cómo sabe que la abscisa es la que tiene el menos y no el radiovector? Porque en el sistema de coordenadas rectangulares llamado plano cartesiano, el radiovector siempre es positivo. Y como el radiovector siempre es positivo, ya sé que el X es el dueño del menos y el R vale 3. Aplico Pitágoras para calcular el valor de la ordenada y ahí sí voy a tener problemas, porque la ordenada podría ser más menos raíz cuadrada de 5. Todavía no hay suficiente información para saber si le pongo más o le pongo menos. Profe, ¿cómo que no? Si el coseno está saliendo negativo, segundo cuadrante, pero también podría ser el tercero, porque el coseno es negativo en el segundo y en el tercer cuadrante. Y es por eso que la información se completa con el siguiente dato. El siguiente dato dice que la tangente de beta es mayor que cero. Y si la tangente de beta es mayor que cero, significa que la tangente de beta es positiva. Si la tangente es positiva y el coseno es negativo, recién ahí se completa la información. Ya sé qué es lo que está ocurriendo. El lado final del ángulo canónico de medida beta pertenece al tercer cuadrante. Estamos en el tercer cuadrante. Y como estamos en el tercer cuadrante, el y debe ser negativo. En el tercer cuadrante, tanto x como y son negativos. Y ahora sí ya todo está completo, pues muchachos. Ahora sí ya podemos calcular cualquier cosa que nos pida el ejercicio. A ver, ¿qué nos piden? Raíz cuadrada de 5 por cotangente de beta. La cotangente es x entre y. X vale menos 2 y y vale menos raíz cuadrada de 5. Más la secante. La secante es r sobre x. R vale 3 y x vale menos 2. Menos 1. Se va se va también el menos. 2 menos 1, 1. 1 menos 3 medios menos 1 medio. Pero con el valor absoluto se hace 1 medio, que sería 0,5. A ver, déjame ver si no he operado algo mal. La secante de beta sería menos 3 medios, se va a raíz de 5. Menos con menos se hace más. 2 menos 1, 1. 1 menos 3 medios, menos 1 medio. Pero el valor absoluto lo vuelve positivo y queda 1 medio, que es 0,5. Y pues sale 0,5. Ya. Entonces este L ya sabemos que es 0,5. Y con eso simplemente sumamos con el 1,62 y ahí va a salir la altura total del estante. Esto va a sumar 2, 1, 2. 2,12 metros es la altura de este estante. Y se acabó el ejercicio. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Alguna preguntita? Puede ser la A o la C, hay doble clave, ¿no? Recién ahora me doy cuenta. ¿Alguna consulta? Con confianza. Ya, seguimos entonces.
A ver, dice, se tiene una máquina que imprime 1 si se le ingresa una expresión positiva y 0 si se ingresa una expresión negativa. Se ingresan 3 expresiones, P, Q y R a la máquina y se imprime un resultado. Determine el resultado de vuelta. Ya, entonces, habría que agregarle ahí que P, Q y R son 3 expresiones que se ingresan en ese orden a la máquina y se imprime un resultado. Ya, entonces, vamos primero con el dato de teta. El problema dice que teta es un ángulo positivo y menor que una vuelta. Teta es un ángulo positivo y menor que una vuelta. Pero además pertenece al tercer cuadrante. Su lado final va a pertenecer al tercer cuadrante. Y si es que el lado final de este ángulo pertenece al tercer cuadrante, ahora sí podemos graficar a este ángulo de medida teta, y ahora sí lo podemos graficar porque el ejercicio nos está limitando su medida. Para que esté en esta región de aquí llamada tercer cuadrante, su medida va a tener que ser realmente mayor que 180, pero menor que 270. Entonces, acotamos este intervalo un poco más y realmente teta va a tener que ser mayor que 180, pero menor que 270. Y con ese intervalo vamos a construir los 3 argumentos que aparecen para P, Q y R. Por ejemplo, para el caso de P, que es el seno de teta medios, habría que dividir todo entre 2. Y si divides todo entre 2, teta medios estaría desde 135, no, miento, desde 90 hasta 135. 90 a 135 significaría que su lado final pertenece al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el seno es positivo. Cuando le ingresas un valor positivo, la máquina imprime 1. Vamos ahora con Q. Para el caso de Q, dice que se está colocando el coseno de 2 teta tercios. Entonces tomamos este intervalo de aquí arriba y multiplicamos a todo por 2 tercios. A todo por 2 tercios. Y si multiplicas a todo por 2 tercios, te va a quedar 120. Y por 2 tercios, aquí te va a quedar 180. Nuevamente el intervalo es un intervalo del segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante el coseno es negativo. Cuando le colocas un valor negativo, la máquina imprime 0. Vamos ahora con R. Para el caso de R tenemos la tangente de 3 teta quintos. Lo que significa que vamos a tener que tomar el intervalo de arriba y multiplicarlo a todo por 3 quintos. A todo el intervalo por 3 quintos. A ver, si multiplicamos el intervalo por 3 quintos sería desde 108 hasta, a ver, sería 810 entre 5. 810 entre 5. 162. Que otra vez es un cuadrante 2, segundo cuadrante, donde la tangente es negativa. Entonces la máquina imprime 0. Por lo tanto, la secuencia que va a imprimir esta máquina es 1, 0, 0. Y ahí está. No sé si tienen alguna consultita en este ejercicio. A ver qué dicen, muchachos.
¿Están ahí? ¿Hay alguien ahí con vida? Ah, ya, perfecto. Yo pensé que ya estaban ya ZZ. Ah, ya, muy bien. Seguimos entonces. ¿No hay ninguna preguntita? Ya. Bueno, la 10 ya la habíamos hecho, vamos a hacer la 11. A ver, veamos el ejercicio número 11. En el problema 11 dice, un edificio cuenta con L pisos de igual altura. Si la altura de cada edificio es de 2,5 metros y además L corresponde al máximo valor de la expresión, calcule la altura del edificio. Ya ver. Tenemos la expresión 4 coseno de 2x menos pi doceavos. Más 3. Casi me olvido el más 3. Donde el x pertenece de 17 pi sobre 24 hasta 7 pi octavos. Ahí está. Ya miren, lo primero que habría que recordar aquí en este ejercicio es cuál es la variación del seno y del coseno, pero para el caso general. Y el caso general es cuando tú tengas un argumento que pertenece a los reales. Para un argumento que pertenece a los reales, el seno y el coseno ya tienen una variación definida. La variación del seno y del coseno es desde -1 hasta 1. Tanto seno como coseno varían de -1 hasta 1. Pero esta variación yo no la voy a poder utilizar en este ejercicio. Profe, ¿por qué no? ¿Por qué no usarla aquí? Porque lo que pasa es que repito que esta variación solamente se cumple para cuando el argumento del seno o del coseno barre todos los reales, o en todo caso cuando tú hayas hecho un análisis en la CT. Más bien aquí, como no se cumple esa historia, vamos a tener que llevar a la circunferencia trigonométrica esta variación para poder analizarla con cuidado. Pero antes quiero que notes algo importante. En el argumento de este coseno hay un 2x menos pi doceavos, pero el dato que me dan a mí de la variable es solamente para x. Entonces no quiero que vayas a cometer el error de llevar este intervalo ya a la CT, porque hay alumnos que les gana la emoción, ven el intervalo y quieren ya estar trabajando en la CT. Pero luego vienen y me preguntan, profe, pero este ángulo no es notable, el otro tampoco es notable. Es que realmente el problema está diseñado no para X, sino que el problema está diseñado para 2x menos pi doceavos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es formar ese argumento. Multiplico a todo por 2. Si multiplico a todo por 2, 2x variaría desde 17 pi doceavos hasta 7 pi cuartos. Y luego a todo le resto pi doceavos. Si a todo le resto pi doceavos, aquí sería 16 pi doceavos, que si le sacas cuartas sería 4 pi tercios. Aquí sería 2x menos pi doceavos. Y esto menos pi doceavos sería 20 pi doceavos. Le podemos sacar cuarta, 5 pi tercios. Ya está. Y entonces esa es la variación que voy a tener que llevar a la CT. No la variación inicial, sino la que ha quedado luego de haberle dado la forma del argumento.
Dibujamos entonces nuestra circunferencia trigonométrica. Y hay una sugerencia aquí, que es la construcción de una recta numérica. Hay una recta numérica que se construye para el coseno. Una recta numérica donde tú vas a poder apreciar gráficamente los valores que puede tomar el coseno. Se movió esto también. La recta numérica del coseno es una recta numérica horizontal, que si gustas la dibujas arriba o si gustas la dibujas abajo. Yo personalmente siempre estoy acostumbrado, o siempre ya lo dibujo en la parte inferior, ¿no? Estoy acostumbrado a dibujar la recta numérica del coseno en la parte inferior, pero dibujarlo arriba no cambia la respuesta, va a ser lo mismo. Y como puedes ver, esa recta numérica contiene todos los valores que toma el coseno que van desde -1 hasta 1. Pero en este caso no los voy a tomar a todos, porque solamente estoy trabajando con este intervalo de aquí. Ese intervalo va desde 240 hasta 300, pasándolo a sexagesimal. Desde 240 hasta 300. Solamente ese pedacito es lo que está recorriendo el argumento. Desde 240 hasta 300. Y una vez que ya ubicaste el intervalo en la CT, lo que viene a continuación es simplemente ese intervalo que has ubicado en la CT que va de 240 a 300, proyectarlo hacia la recta numérica. Lo llevas hacia la recta numérica. A lo largo de todo el recorrido que hace desde 240 hasta 300. Y ahí está, ahí me detengo. Y con eso te vas a dar cuenta que estos son los valores que toma el coseno. Solamente eso, solamente esa porción de amarillo son los valores que toma el coseno. Donde el menor valor sería el de la izquierda, que es el coseno de 240. El coseno de 240 es -1/2. Y el mayor valor sería el de la derecha, 300. El coseno de 300 por reducción al primer cuadrante, 1/2. Y esa sería la variación del coseno. El coseno de 2x menos pi doceavos estaría variando desde -1/2 hasta 1/2. Y ya lo que viene es la parte más sencilla, que es darle la forma de la expresión. Por ejemplo, yo veo que la expresión se está multiplicando por 4, a todo por 4. Y luego también veo que se le está sumando 3, a todo le sumamos 3. Y con eso entonces tendríamos, muchachos, que el máximo valor que toma la expresión es 5. Entonces el edificio tiene 5 pisos. Y cada piso es de 2,5 metros. 2,5 por 5 y ahí sale la respuesta final, que es efectivamente la letra C. Y ahí está, ¿no? Entonces, yo siempre he creído que es muy importante dibujar la recta numérica del seno y del coseno para cuando uno trabaja variaciones de las razones. En el caso del seno, la recta numérica es vertical. Algunos la dibujan a la derecha, otros la dibujan a la izquierda. Cuestión de preferencias, pero tiene que ser una recta numérica vertical. Y ahí está, ¿no? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Muy bien.
A ver, dice así. Problema número 12. La distancia en kilómetros de un satélite a la superficie terrestre, X meses después de haber sido puesto en órbita, está determinada por la siguiente expresión. Calcule a qué distancia estará el satélite de la superficie terrestre después de 2 años y 8 meses de haber sido puesto en órbita. Ya, entonces, aquí dice bien claro que ese X es la cantidad de meses después de haber puesto en órbita a este satélite. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, sabiendo que X es la cantidad de meses que han pasado desde que entró en órbita, ¿cuántos meses hay en 2 años y 8 meses? Así es, hay 32 meses. En 2 años y 8 meses hay 32 meses. Correcto. Correctísimo, muy bien. 32 meses. Y ese es el valor de X que vamos a reemplazar. Vamos a calcular la distancia luego de 32 meses. Entonces esto sería 3200 más 12 veces el seno de 4pi por 32 sobre 45 más 89pi sobre 9. Ya, entonces, lo único que estamos haciendo es cambiar al X. El X lo estamos cambiando por la cantidad de meses que han transcurrido, que son 32 meses. Ya, ahora vamos a operar esto de aquí para ver qué es lo que nos queda como argumento de ese seno. A ver, tendríamos 128 pi sobre 45 más 89 pi sobre 90. Para que sean homogéneas, multiplicamos por 2 arriba y por 2 abajo, de tal forma que esto también quedaría 90. Y entonces sería 256 más 89. Sumemos. 256 más 89 es 345 pi sobre 90. La suma es 345 pi sobre 90. Esa es la suma que está quedando. Y podemos ver que podemos sacar una quinta por acá, ¿no? Podemos sacar quinta. Quinta 69. No, a ver. Sí, pues quinta 69 y quinta 18. Y ahí sacamos tercia. Tercia 23. Tercia 6. Ya, entonces si mis cálculos son correctos y no he fallado en alguno de ellos, estaría quedando el seno de 23 bisextos. Profe, ¿y cómo hago para calcular el seno de 23 bisextos? Tienes dos opciones. Opción 1, pasas este ángulo al sistema sexagesimal, te va a quedar un ángulo grande y lo divides entre 360. Lo divides entre 360 para finalmente quedarte con el residuo. Pero también se puede trabajar directamente en radianes. Profe, ¿se puede calcular el seno de 23 bisextos solamente en radianes? Claro. El truco es así. Vas a tomar el numerador y lo vas a dividir entre el doble del denominador. El doble del denominador es 12. Dividimos 1, 12 y de residuo quedaría 11. Ya. ¿Eso qué significa?
significa que el seno de 23 pi sextos es lo mismo que el seno de 11 pi sextos. El residuo reemplaza al numerador. Eso es lo que ocurre. Tomas el numerador, lo divides entre el doble del denominador, haces tu división y el residuo reemplaza solo al numerador. Y eso sería el seno de 11 pi sextos. Y ese 11 pi sextos en sexagesimal es 330. El seno de 330. Pero el seno de 330 es lo mismo que menos seno de 30. ¿Por qué, profe? Porque suman 360. Y como suman 360, los senos son opuestos. Y con eso ya tendríamos el valor de ese seno. Ese seno estaría tomando menos un medio. Reemplazamos arriba entonces, sería 3200 más 12 por menos un medio. Sería 3200 menos 6. Eso es 3194. Y ahí acaba, ¿no? Esa sería la respuesta final de este ejercicio. Como te digo, no es la única forma de resolverlo. También podrías haber pasado este 23 pi sextos de frente a sexagesimal y dividirlo entre 360. Pero me parece que así está mejor, ¿no? Porque ya no tienes que hacer toda la operación en grados sexagesimales. Claro que en la parte final igual se usa, pero ahí está, ¿no? ¿Alguna preguntita? Profe, ¿cómo funcionaba el método? El método funciona así, ¿ya? Te lo voy a dejar acá. Y tú tienes razón trigonométrica de A por pi entre B, donde A es mayor que el doble de B, lo que se hace es, se divide A entre el doble de B. Y esta división obviamente te va a salir un residuo. De tal forma que la conclusión final sería que la razón trigonométrica de A por pi entre B va a ser igual a la razón trigonométrica de R por pi entre B. Como puedes ver, el numerador es reemplazado por el residuo. Eso es lo único que ocurre. El numerador reemplaza el residuo. Y ahí está. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Problema 13. A ver, ¿qué dice el problema 13? Durante una campaña de CyberWow, una tienda oferta una computadora en tantos soles. Calcula el valor de la computadora si se sabe que A es igual, donde alfa y teta son ángulos cuadrantales positivos y menores que una vuelta. Ya. Dice el problema que alfa y teta son ángulos cuadrantales positivos y menores que una vuelta. Pero ustedes tendrían que recordar que los ángulos cuadrantales son múltiplos de 90. Todos los ángulos cuadrantales son múltiplos de 90. Y entonces los únicos múltiplos de 90 que hay en este intervalo son 90, 180 y 270. No hay otro cuadrantal aparte de estos tres, muchachos. Y estos tres cuadrantales van a ser
alguno de ellos alfa y alguno de ellos teta, con la condición de que la tangente de alfa sea mayor que el seno de teta. Esta es la condición que tiene que verificar alfa y teta. Y gracias a esa condición, yo te digo inmediatamente que alfa es 180. Ya salió alfa. Alfa es 180. Profe, pero ¿por qué alfa es 180? Alfa es 180 porque es el único de esos tres cuadrantales que tiene tangente definida. La tangente de 90 no está definida y la tangente de 270 tampoco está definida. Solo 180 tiene tangente definida y su tangente vale 0. Y si ya sabemos que el seno de teta tiene que ser menor que 0, entonces ya salió teta también. Teta vale 270. Porque entre esos tres ángulos, solo 270 tiene seno negativo. El seno de 90 vale 1 y el seno de 180 vale 0. Entonces solo 270 tiene un seno menor que 0. Y ahí ya salieron los dos ángulos. ¿Qué te pide el ejercicio? El valor de A. Y el valor de A es 2 más coseno de alfa, que sería el coseno de 180, por 1 más el coseno de teta, que sería el coseno de 270. El coseno de 180 es menos 1 y el coseno de 270 es 0. Te quedaría 1 por 1, 1. El valor de A es 1 y con eso saldría 1000 soles. Y ahí acaba este ejercicio, ¿no? Pues lo único que hay que recordar aquí son las razones de los ángulos cuadrantales. Y hay que recordar que hay algunos cuadrantales que no tienen razones definidas. ¿Alguna preguntita? Vamos a la 14 entonces. A ver, dice, en la figura se muestra la vista superior de un toldo armado por el Open Day organizado por la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Calcule el valor de tangente de teta por tangente de alfa si se sabe que AN es igual a 5NP. Ya miren. El problema para este ejercicio es que los ángulos a los cuales me piden calcularle razones trigonométricas no están en posición normal, ni siquiera hay un plano cartesiano. Yo podría anexar uno, podría colocar un plano cartesiano, pero la forma más rápida de hacer esto es añadir variables auxiliares para luego utilizar las propiedades que vimos en ángulos relacionados. Yo aquí puedo añadir una variable auxiliar teta prima y aquí también puedo añadir una variable auxiliar alfa prima. Estas variables nos conviene que estén en sentido antihorario. Por eso es que a las dos, como puedes ver, las he agregado en el sentido antihorario. Y además el ejercicio dice que AN es 5 veces NB. Lo que significa que si, por ejemplo, yo a esto le pongo 1, AN tendría que ser 5. AN es el quíntuple de NB. De tal forma que todo el cateto sería 6. Y si todo el cateto vale 6, entonces este cateto de aquí también vale 6, porque hay un 45 y 45 que hace que sean catetos iguales, de tal forma que esto es 3 y esto es 3. Ahora, vienen las preguntas para ustedes. Primera pregunta, ¿qué relación hay entre teta y teta prima?
¿Qué relación hay entre teta y teta prima? ¿Se aprecia la relación que hay entre teta y teta prima? ¿Cuántos suman? Claro, muy bien, Parra. Suman 180. Teta y teta prima suman 180. Y entonces ahí aplico yo mi propiedad que dice que cuando dos ángulos suman 180, las tangentes son opuestas. De tal forma que si tú quieres la tangente de teta, es lo mismo que calcules menos tangente de teta prima, porque las tangentes son opuestas. Y la tangente de teta prima es una tangente que sale por definición. Cateto opuesto 6 entre cateto adyacente 1. Y con eso ya salió la tangente de teta. La tangente de teta salió menos 6. Ahora, cuidado con la siguiente respuesta. ¿Qué relación hay entre alfa y alfa prima? ¿Será que también suman 180? ¿Qué relación hay entre alfa y alfa prima? Alfa y alfa prima son dos ángulos que restan 180. Alfa y alfa prima restan 180 porque están en sentidos contrarios. Tendría que pasar a uno de ellos al mismo sentido y ahí voy a llegar a la conclusión de que restan 180. Y cuando los ángulos restan 180, lo puse también como propiedad, las tangentes son iguales, igualitas. Si te piden la tangente de alfa, calcula la tangente de alfa prima. Y la tangente de alfa prima es cateto opuesto 6 entre cateto adyacente 3. La tangente de alfa prima salió 2 y de paso ya salió la tangente de alfa. Como te piden la multiplicación es 6 por, o perdón, menos 6 por 2 y eso es menos 12. Y se acabó el ejercicio. Nada más. ¿Se entendió? Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, con eso ya tenemos un repaso de ángulos en posición normal. La siguiente clase sería de identidades trigonométricas. Hay un formulario que yo elaboré para Savia. Voy a pedir que por favor se los compartan. Es un formulario de identidades trigonométricas. Y ese formulario repásenlo porque la siguiente clase es de identidades para poder avanzar simplemente con los ejercicios. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces, un fuerte abrazo para todos. Un gusto haber trabajado con ustedes nuevamente. La 15 sale. A ver, les doy la clave de la 15 antes que se vayan. A ver, por acá lo pasé. No, no tengo la clave. Ya se las debo. La siguiente será. Nos vemos, muchachos. Hasta luego. Gracias. Sí, yo luego lo paso a PDF y se lo paso a la MIS para que se los comparta.